Raíces de Esperanza. Capítulo 3. Alejandro. Alejandro conducía por la ciudad con una rabia contenida que le nublaba los pensamientos. Pisaba el acelerador más fuerte de lo necesario, pero no le importaba. Cada vez que recordaba la cara de su padre, esa maldita calma con la que le ofrecía dinero, la furia en su pecho se intensificaba. No podía sacudirse la sensación de humillación. Su padre, después de tantos años de abandono y desprecio, se atrevía a aparecer así, como si nada, ofreciéndole dinero a cambio de su hijo. La sola idea le revolvía el estómago. Tenía pensado ir directo a la obra, pero sin darse cuenta, sus manos lo llevaron de vuelta a casa. Estaba tan desconcentrado que no se dio cuenta de que había girado en la dirección equivocada hasta que ya estaba estacionado frente a la puerta. Al entrar, vio a Teresa en la sala, jugueteando con Samuel, que estaba en su cuna. Su rostro se iluminó cuando lo vio, pero Alejandro no respondió a su sonrisa. Todo lo que había pasado en las últimas horas aún lo tenía agitado. ¿Qué te pasa?, preguntó Teresa, notando su gesto tenso. Alejandro lanzó su maletín al sofá y se dejó caer en una silla. Suspiró, tratando de encontrar las palabras. En el banco, me negaron el préstamo, comenzó, evitando su mirada al principio. Pero eso no es lo peor, mi padre apareció de la nada. El rostro de Teresa se transformó en sorpresa, sus ojos se abrieron como platos al escuchar aquello. No esperaba oír ese nombre. Alejandro le relató cómo su padre lo había abordado fuera del banco, cómo lo había seguido y lo humillante que fue ese encuentro. Pero cuando mencionó la oferta que Máximo le había hecho, Teresa no pudo contenerse. ¿Y qué le dijiste?, preguntó con urgencia, su voz aguda, casi desesperada. Alejandro apretó los dientes. Quería a Santiago a cambio del dinero, respondió con amargura, como si solo decirlo fuera una herida más. Teresa, al escuchar aquello, sonrió. ¿Peligroso?, dijo Alejandro, extrañado por la inquietud de su esposa. Es solo un niño, ni siquiera sabe que esta casa está a su nombre, no es peligroso. Es un niño que no quiero criar, respondió Teresa con frialdad y guardándose para sí misma el verdadero significado de sus palabras anteriores. Y te aseguro que no te estaría diciendo nada si me hubieras comprado una casa mejor para mí y Samuel. Alejandro sintió la presión creciente. No era solo Santiago. Era el peso de estar en deuda con su padre, con el hombre que había destruido su adolescencia, que había hecho sufrir a su madre hasta el día de su muerte. No podía soportar la idea de deberle un favor. No se trata solo de Santiago, Teresa, dijo, con la voz algo quebrada por la mezcla de sentimientos. ¿Cómo crees que voy a aceptar ayuda de ese hombre? El hombre que arruinó mi vida. Que destrozó a mi madre. Teresa no parecía conmovida. Había dejado de pensar en el pasado. Para ella, lo único que importaba era resolver sus problemas presentes. Se acercó a él, mirándolo a los ojos con frialdad. Tú sabrás qué hacer, Alejandro. Pero si no aceptas el trato, me largo. No voy a seguir viviendo así, atrapada en esta situación, lo amenazó, su voz cargada de una determinación que lo dejó sin aliento. Las palabras de Teresa fueron como una daga. Alejandro la miró, buscando en sus ojos alguna señal de compasión, de comprensión, pero no encontró nada. Ella estaba decidida, y sabía que, si no tomaba una decisión pronto, lo perdería todo. Pasaron unos minutos en silencio. Finalmente, Alejandro tomó una profunda respiración. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Por un lado podría enfrentar sus nuevos contratos y pasaría a un nuevo nivel dentro de la industria de la construcción. Habría paz en su casa, Teresa estaría feliz, habría menos carga emocional, además no se podía decir que su padre no se lo debiera, y Santiago sería lo único que su padre obtendría. De acuerdo, dijo con voz apagada. Teresa sonrió, triunfante,
y Alejandro se levantó pesadamente para dirigirse al teléfono. Buscó el número del hotel La Casa de la Marquesa y lo marcó. Cuando respondieron, pidió hablar con Máximo de la Torre. Hubo una breve pausa antes de escuchar la voz de su padre al otro lado de la línea. «Acepto», dijo Alejandro, sin preámbulos. Máximo no pareció sorprendido. «Bien. Pasa los detalles de lo que necesitas. Te lo depositaré lo antes posible. Incluye la cuenta de destino y los datos completos. Iré por Santiago el próximo sábado, así que prepáralo». Alejandro no respondió, solo colgó el teléfono. Al hacerlo, sintió una mezcla de alivio y derrota que lo dejó vacío por dentro. Teresa, por su parte, no cabía en sí de felicidad, mientras Alejandro se hundía más en la sensación de haber perdido algo más valioso que el dinero, su dignidad y, quizás, su relación con Santiago. Aunque sus problemas financieros parecían resueltos, Alejandro no podía sacudirse el sabor amargo que sentía. Había hecho exactamente lo que su padre quería, y esa derrota era aún más difícil de tragar. Alejandro se encerró en su oficina, tratando de encontrar un poco de paz, pero su mente no dejaba de girar en torno a la decisión que acababa de tomar. Mientras miraba por la ventana, observando el cielo que se oscurecía lentamente, trataba de convencerse de que había hecho lo correcto. Era lo más práctico, lo que más les convenía a todos, o al menos eso era lo que se repetía una y otra vez. Teresa tenía razón en muchas cosas. Santiago ya no podía vivir en esa casa, no cuando había tantas tensiones, y su padre, por más viejo y gruñón que fuera, había demostrado interés en su nieto, ¿verdad? Aunque, a decir verdad, Alejandro no comprendía las verdaderas intenciones de Máximo. ¿Por qué, después de todos estos años de distanciamiento, quería pasar tiempo con Santiago? A su padre nunca le había interesado estar presente en su vida, y mucho menos en la de su nieto, aunque para ser sincero él jamás lo permitió. Máximo era un hombre vicioso, atrapado en sus propios demonios, alguien que nunca mostró verdadero cariño. La sola idea de su hijo bajo el mismo techo que él lo inquietaba, pero también pensaba que, después de todo, Santiago debía aprender a enfrentarse a las decepciones de la vida. Alejandro suspiró. Santiago era un niño fuerte, sí, pero también había desarrollado una actitud arrogante en los últimos años. Teresa no dejaba de comentarle sobre sus actitudes narcisistas y cómo parecía tener siempre la necesidad de ser el centro de atención. Alejandro entendía que esto era, en parte, una respuesta a la pérdida de su madre. Santiago había sido muy cercano a Sofía, y su muerte lo había afectado profundamente, como era de esperarse. Sin embargo, Alejandro no creía que fuera malo que su hijo comenzara a experimentar la dureza de la vida. Un poco de adversidad le haría bien. La vida no siempre es justa, y tal vez Santiago necesitaba aprender eso de una vez por todas, pensó en Teresa, su salvación en medio de tanta oscuridad. Gracias a ella, había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Se conocieron en un proyecto, cuando Teresa era decoradora de interiores. Pensó en Teresa, su salvación en medio de tanta oscuridad. Gracias a ella, había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Se conocieron en un proyecto, cuando Teresa era decoradora de interiores. Desde el primer momento, Alejandro quedó prendado de su belleza, de sus curvas y su encanto irresistible. Todos los hombres la admiraban, pero él fue quien la conquistó. En aquellos tiempos, Sofía ya estaba en la etapa final de su cáncer, y aunque Alejandro nunca intentó nada mientras ella vivía, las conversaciones con Teresa lo hacían sentir vivo de nuevo, lo sacaban de la penumbra y el dolor. Después de la muerte de Sofía, no pasó mucho tiempo antes de que él y Teresa dieran el siguiente paso. Había una química innegable entre ellos. Teresa siempre lo empujaba a ser mejor, a buscar más en la vida. Eso era algo que Alejandro valoraba en ella. No como Sofía, que, aunque exitosa en su carrera como botánica, siempre lo tranquilizaba diciéndole que todo estaba bien, que no debía preocuparse si algún proyecto no salía bien. Le ofrecía consuelo, pero nunca el tipo de motivación que él anhelaba.
Alejandro quería más, necesitaba retos, oportunidades, alguien que lo empujara a ir más allá de sus límites. Y Teresa era justo eso. Siempre lo apoyaba, siempre lo motivaba, y por eso sentía que había hecho lo correcto. Sofía, aunque la recordaba con cariño, no había sido la pareja que lo motivara a hacer más, al contrario, nunca podía dejar de pensar en el éxito de ella, lo veía todo el tiempo, periódicos, revistas, y sus amigos en común no dejaban de felicitarlo por los logros de ella. Después de darle tantas vueltas al asunto, Alejandro empezó a convencerse de que estaba tomando la decisión correcta. Era lo mejor para todos. O al menos eso seguía diciéndose, no es que no mereciera ese dinero, vaya que lo merecía, no sabía de dónde sacaría su padre tanto dinero, considerando que él había llevado su rancho a la ruina hace tiempo, pero no le importaba de dónde lo sacaría, ya había tomado la decisión. De pronto, escuchó un ruido proveniente de la calle. Se levantó de su silla y se acercó a la ventana. Santiago se aproximaba a la casa, con su mochila colgando de un hombro y una expresión cansada en el rostro. Alejandro suspiró de nuevo, sabiendo que la conversación que estaba por tener no sería fácil. Esto es lo correcto, se repitió una última vez antes de abrir la puerta de su oficina. Caminó hacia la sala, sus pasos pesados, su mente llena de dudas, pero decidido. No había otra manera. Esto tenía que hacerse, y aunque sabía que Santiago no entendería, tarde o temprano lo haría. Cuando su hijo cruzó la puerta, Alejandro lo miró directamente a los ojos, intentando encontrar las palabras que debían salir. Santiago, necesito hablar contigo, dijo con una voz más firme de lo que realmente se sentía. Santiago lo miró con curiosidad y un toque de desconfianza, pero asintió lentamente, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar.